Estamos esta noche con el analista político Jorge Richter. Siempre es un gusto conversar contigo, bienvenido. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo Creo te que va? todos con la misma sensación de preocupación, ¿no? O sea, ¿por dónde se va a salir de este problema? Claro, porque hace una semana atrás, justamente acá en tu programa, señalábamos, invocábamos también a que se puedan tener posturas más racionales de forma tal de que no hayan enfrentamientos en el país. Ya tenemos 2 muertos, los enfrentamientos no cesan, se están viendo imágenes que son desgarradoras de violencia contra mujeres, contra jóvenes, con responsabilidad compartida, Miriam, no es que hay un bando de buenos y un bando de malos, ¿no? Esto es con responsabilidad compartida y lamentablemente con posiciones llevadas al extremo. Ya los pedidos, por ejemplo, del Comité Cívico de Santa Cruz y de los comités cívicos del resto del país, ya tiene pedido de renuncia, ¿no? Ya no es segunda vuelta, ya no es auditoría, pedido de renuncia para el presidente, nuevas elecciones y en el caso de los comités cívicos, no el de Santa Cruz, los otros, con proscripción de candidatos, que ya ni el señor Mesa puede participar. Eso es verdaderamente ya una situación inaceptable para los bolivianos, porque no se construye a partir de esta radicalidad, se construye a partir de posiciones de encuentro donde se pueda ir construyendo un mínimo aceptable para el resto, pero que hoy eso no se vislumbra. Bueno, este conflicto ha comenzado con lo del fraude. Así es. Ahora está decantando en una demostración de que los políticos ya no son importantes para la comunidad, es decir, para la ciudadanía. Pero este es un momento muy líquido, ¿no? Lo que Zygmunt Bauman llamaba las sociedades líquidas. Eso quiere decir que se diluye rápidamente. Y hoy por hoy los movimientos sociales en las calles, etcétera, de los dos bandos, movimientos sociales del MAS, movimientos ciudadanos movilizados de la sociedad civil, son los actores centrales. Como el año 2003 también eran los actores centrales la movilidad ciudadana y los movimientos sociales. Pero después rápidamente, cuando la situación se encausa, hay que ir por la vía institucional necesariamente. Y ahí las estructuras semipartidarias que hay, porque no tenemos partidos fuertemente establecidos, estas estructuras semipartidarias van a tomar para sí los apoyos y los votos. En ese marco de cosas, ¿qué tenemos en este escenario? Es el momento de, ya no vamos a hablar del fraude, pero solo un paréntesis. El fraude, Miriam, el tema del fraude va a volver a emerger en 14 días, cuando se sepa el informe. Y no va a ser del gusto absoluto de todos, ¿no? Ahí tienes 3 posibilidades, porque lo importante hoy día del fraude es el resultado. Los otros elementos son accesorios de recomendaciones técnicas que debe hacer el órgano electoral. Ahí tienes que se ratifica el resultado con la revisión de las actas, que se va a segunda vuelta, que es una posibilidad, y que se pudiese sugerir que el proceso electoral se anule. Estos son 3 escenarios aproximados que la OEA y los veedores internacionales pueden tener. Estos 3 escenarios son de la conformidad diversa de unos y de otros, pero todos van a mirar aquello, porque quienes no desean la auditoría, si la auditoría los favorece, van a hacer hincapié van a decir que sí, decididamente sobre eso, ¿no? Porque además hay una descarada utilización de los elementos que lo favorecen a cada uno. Entonces, mientras eso suceda, hasta los 14 días, lo que vamos a tener son 2 visiones de democracia, que alguna vez lo hemos hablado acá, una democracia participativa, plural y radical, y una democracia liberal y republicana. Los ciudadanos movilizados de clase media que están en las calles en gran parte del país están con esa democracia republicana, liberal, y los movimientos sociales ya conocidos por nosotros, que sí son organizados, que tienen liderazgos, autoridades y en muchos casos son corporativos, a diferencia de estos otros que tienen liderazgos lineales, no es ni Carlos Mesa ni el Comité Cívico, son lineales.
horizontales, son liderazgos horizontales. Estos dos bloques en distintas ciudades del país van a colisionar en los próximos días. Van a colisionar con una cantidad de muertos más grande, de mantener la situación así. No es ser alarmista. Pero aquí hay posturas radicales, evidentemente. Es mirar el escenario y es mirar cómo los elementos de poder, Miriam, se están acomodando de forma tal de que esto va a colisionar con mucha fuerza. Es lo que en la ciencia política se llama una guerra civil de baja intensidad, porque no hay armas convencionales en ninguno de los bandos, pero sin embargo tienen elementos de agresión. Entonces esto va a colisionar y va a generar muertos en el país. Esa es hoy por hoy la situación a la que nos encaminamos, salvo que en el medio exista una decisión política que podemos mencionar ahora, una decisión política que pueda calmar un poco o distender los ánimos. A ver, ¿qué tendría que hacerse para tener una decisión política? Es decir, invitar a todos los sectores, incluidos los comités cívicos, que están en este momento, evidentemente, son los que están siendo oídos por la población, ¿no es cierto? Los comités cívicos. Ahí estamos viendo cómo radicalizan medidas en varios departamentos. Sí. Estamos viendo departamentos que ya están comenzando a sufrir por la escasez de alimentos, por ejemplo. Ciudades donde no se está escuchando a la otra población que ya no quiere más paro, que quiere volver a sus actividades normales porque realmente necesita trabajar, pero no son oídos. Hay unos escenarios. Si nosotros teníamos que hacer una perspectiva de esto, tendríamos que decir cuáles son los escenarios de negociación posibles para los principales actores. Para el gobierno, porque acá se da la paradoja que el presidente de la República es a la vez el candidato también, ¿no? Entonces sus funciones como presidente de la República lo obligan y le exigen una responsabilidad adicional para con el país. El gobierno debería lograr establecer una mesa de concertación amplia. Y aunque no guste a algunos sectores, sobre todo a los sectores movilizados ciudadanos, la iniciativa de asistir por encima de la norma a una auditoría con todos los veedores posibles y la iniciativa de señalar que haya un cuarto intermedio, es una iniciativa que les gana a ellos. Es una iniciativa que les gana a ellos. Y no vamos a debatir si es sincera o no. Es una iniciativa que les gana a ellos y que se ve bien ante la comunidad internacional. Una convocatoria desde el presidente de la República, del Estado, a todos los sectores sería positivo. Si aceptan o no aceptan, sería positivo. Ya. Para buscar también una agenda institucional que el país requiere. Porque va a ser muy difícil persistir con esta institución del órgano electoral y después se van a sumar otras que están en crisis como la justicia, por ejemplo. Desde los comités cívicos, ahí los comités cívicos son Santa Cruz es uno y los otros comités cívicos son otro. El Comité Cívico Pro Santa Cruz tiene agenda propia. Y es agenda política, no es una agenda por la democracia. No es una agenda cívica. No es una agenda cívica, es una agenda política. Y es una agenda, por ejemplo, no lo han nombrado ya al señor Carlos Mesa ayer. No ha sido Santa Cruz quien ha proscrito candidatos, pero ya ha señalado incluso la fecha que podría ser, que deberían ser las elecciones, cuando no les corresponde, porque el Cabildo, por ejemplo Santa Cruz, no tiene posibilidades de decirle a Cochabamba o a Tarija cuándo deben asistir a elecciones, porque son poblaciones diferentes y no tiene esta jerarquía sobre las otras, solamente por ponerlo en buenos términos, ¿no? No puede haber prioridad y superioridad de una población sobre la otra. Y ¿qué va a necesitar hacer? Porque han llegado al límite, que es pedir la renuncia del presidente. Ese es el límite, no hay posiciones más allá de esto. Van a intentar confeccionar algunas alianzas regionales. Y ahí posiblemente pueda sumar otros comités cívicos que son más radicales todavía, porque ya han proscrito, por ejemplo, al señor Mesa de una eventual elección, lo cual es inaudito, inaceptable, porque cualquier boliviano puede ser candidato, no salvo aquellos que la ley inhabilita. En el otro lado también hay un actor que es Carlos Mesa, porque él es el depositario de 2.100.000 votos, que es un caudal enorme.
ese apoyo está evaporándose ya ni siquiera día a día, sino hora a hora que pasa. Mire, la gente que lo ha apoyado a Carlos Mesa, por ejemplo Santa Cruz, hoy no lo apoya. Hoy Santa Cruz tiene su propio proyecto. La gente que lo ha apoyado a Carlos Mesa, por ejemplo sectores de la juventud acá, está en cuestión porque también el apoyo juvenil de los jóvenes es muy líquido. Los jóvenes van oscilando entre distintos apoyos. No es una convicción político-democrática, sino luchan por fijaciones sociales que se instalan en la sociedad, que pueden ser y que son muy legítimas, pero que no van ancladas a un candidato político de forma necesaria. ¿Cuáles son los escenarios favorables para Comunidad Ciudadana? A Comunidad Ciudadana una nueva elección no lo favorece en absoluto, porque esa bancada fuerte, grande, nutrida que tiene hoy día no la va a poder replicar, porque Santa Cruz solamente, que es el centro del votaje de Carlos Mesa, ya está en un proyecto diferente. ¿Qué le convendría entonces? A Carlos Mesa lo que le conviene es la segunda vuelta. Es cruzar los dedos y que la OEA hable eventualmente de una segunda vuelta. Si la OEA habla de segunda vuelta, vas a ver cómo recogen de nuevo la posibilidad y esa situación. Pero la OEA tiene esos tres escenarios. Es muy complicado el panorama de Carlos Mesa. No se nota un liderazgo dentro de Comunidad Ciudadana, un liderazgo firme que incluso pueda decirles a los jóvenes y a sus seguidores: señores, no los puedo llevar por una situación de conflicto y catastrófica como es el enfrentamiento. Tenemos que construir un proceso político. Hay muchas salidas, no soy yo quien tiene que señalarlas. Hay muchas salidas, pero hay ausencia de liderazgo. Por ello, en un día te puede decir que acepta segunda vuelta, puede sugerir después una auditoría, se retrae de la auditoría, puede decirles a los de la OEA que está de acuerdo, después desdecirse de aquello. Esas conductas erráticas en momentos como estos son lapidarias para un político. ¿Y tú no ves una misma conducta en el Comité Cívico Pro Santa Cruz? Porque empezaron con una idea también y ahora están ya con la anulación, es más, y con fecha incluida para próximas elecciones. Pero Camacho tiene una ascendencia sobre el movimiento ciudadano más fuerte que la de Mesa. Ya. Más fuerte que la de Mesa. La gente se compromete con Camacho, lo sigue a Camacho. Ayer, desde el punto de vista sociológico y comunicacional, el manejo que él ha hecho, ya no es desde la perspectiva política, el manejo que él realizaba de diálogo con la masa concentrada era muy interesante e importante. Iba planteando los temas para que la gente vaya contestando de acuerdo al proyecto político de ellos. No le sucede eso a Carlos Mesa. La figura de Waldo Albarracín ya es en este momento un incordio para Carlos Mesa, porque es una figura radicalizada. Waldo está más radicalizado y Carlos Mesa más contemporizador, en el sentido que no quiere que se le vaya el apoyo. Y el apoyo se le está evaporando, se está escurriendo entre sus manos. Y hay un tema fundamental. La Paz es absolutamente, la ciudad de La Paz es absolutamente clave, estratégica para cualquier eventualidad, ya sea violenta y de movilización, ya sea de construcción de una nueva alternativa política. El señor Camacho va a intentar seguramente, si las condiciones le da, la candidatura a la presidencia, posiblemente solo en lo regional, pero no tendría hoy por hoy posibilidades de aterrizar en la ciudad de La Paz, ¿no? Esta es la realidad que hay. Sin embargo, Mesa sí ha logrado ganar en Santa Cruz porque tiene una dimensión nacional. Camacho no, Camacho expresa un regionalismo secante. Entonces La Paz es fundamental también desde la movilización. Si llegara a caer La Paz, por ejemplo, en este enfrentamiento es la caída del gobierno. Pero si Santa Cruz se impone en Santa Cruz, va a tener que vivir
con esa movilización permanente y su ofensiva al gobierno, pero desde Santa Cruz, y el gobierno controla el país. A ver, dentro de esa idea de poder realizar un consenso y qué sé yo, una reunión para poder salir de este embrollo. Sí, no hablemos de la catástrofe. A ver, al margen de los comités cívicos, en cada departamento hay agrupaciones, hay sectores sociales. Voy a empezar, sector empresarial, sector profesional, bien, sector universitario, sector de estudiantes, que también ya se están pronunciando, sector, qué sé yo, de mujeres, profesionales, no sí, profesionales, en fin, hay diferentes sectores al margen de los comités cívicos que podrían, sí, entrar en esta conversación, en este tratar de arreglar el problema. Esos diferentes sectores deberían ser convocados a partir del presidente. Es la responsabilidad del presidente convocar al país independientemente de los movimientos sociales, porque él es presidente de todos los bolivianos. Su responsabilidad es esa y debería convocar. Los ánimos tan tensionados y la grieta entre bolivianos, que ya no solamente es social, sino también empieza a ser racial, está tan acentuada, que nos llevará como 20 años solucionar eso después, está tan acentuada que posiblemente el presidente puede fracasar en este intento de diálogo y de conformación de mesas de diálogo, pero la voluntad tiene que mostrarse, eso es necesario, absolutamente necesario. Los otros sectores puede parecer cohesionados, pero no es así, ¿no? Mira, Santa Cruz ayer. Eso quiero escuchar. A ver, pueden ser cohesionados, pero no así. A ver, explícate. Santa Cruz, por ejemplo, el día de ayer, el señor Camacho decía, ya no quiero que me manden a sus gerentes. Exacto. No quiero que me estén mandando representantes, y lo quiero al de Fegasacruz, al de la CAO, al de la CAINCO, y nombró a todos. A las cabezas. ¿Cuántas cabezas han ido? No han asistido. Porque esas cabezas tienen relación con el gobierno que sea, con el gobierno de turno en este caso. Tienen intereses, tienen recursos económicos en el medio, ¿no? Recursos económicos de obras que se ejecutan, de proyectos, de la dinámica económica del país. Y no han asistido. Y no van a asistir. Y no van a romper de forma abrupta con el gobierno porque significa el caos para ellos. Y eso se replica en los distintos escenarios, en los distintos departamentos. Quien mejor acomodado está en la crisis, aunque no parezca, es el movimiento al socialismo y es Evo Morales. Claro, evidentemente tiene medio país que protesta contra él, que lo insulta, que pide su renuncia ya, etcétera, pero tiene poderes a su alrededor para poder resolver la crisis. Porque Santa Cruz está arriesgándose con estas situaciones de extremismo a que marchen, se movilicen y después hay un estado de sitio. Y eso va, y con un estado de sitio, pérdida de libertades, ¿no? Y de garantías constitucionales, etcétera. No es la salida racional. No es la salida racional. Tienen que comprender, esta ya es una opinión muy subjetiva, tienen que comprender que en algún punto del escenario tiene que existir a la vez un encuentro. Porque quienes conocemos al presidente Morales a través de evaluar su conducta en 14 años de gestión de gobierno, no podemos creer y admitir que él va a decir mansamente que va a dejar la presidencia del país. Es que él también representa a más de 2 millones de personas, ¿no? Porque esos 2 millones de personas que son movimientos sociales también le exigen y le demandan que los defienda. Y a veces lo superan. Tampoco hay que creer que él se sienta como un emperador en su silla y los dirige. No, son movimientos que también tienen sus niveles fuertes de autonomía y se manejan solos y le reclaman porque le gritan que él está ahí por el trabajo de ellos y los tiene que defender. Entonces, eso es lo que va a producir la confrontación que yo señalo, salvo que haya algo en el medio. Lo racional es la auditoría. Volvemos, Miriam. ¿Por qué es la auditoría? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es importante la auditoría en este momento? Tenemos
tenemos el gran problema en el país porque se han instalado estos significantes y estas consignas, es decir, fraude, fraude, fraude. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones, y ahora revitalizado con el discurso de todos. Es decir, dicen fraude, dicen dictador, dicen autoritario, etcétera, ¿no? Tenemos que cerrar el problema del 20 de octubre acá, porque si nos retrotraemos al 21F, así, terminamos un día en el 6 de agosto de 1825. Tenemos que cerrar el 20 de octubre. Ahora, para cerrar ese 20 de octubre, has debido escuchar las declaraciones del gerente de Neotec. Sí, en la cadena internacional. Sí. ¿No es cierto? A ver, ¿te ha llamado la atención el hecho que haya hablado del padrón electoral? Me ha llamado la atención, Miriam, perdón, te he cortado. No, adelante. Me ha llamado la atención, Miriam, dos cosas. Uno, que la gente del Tribunal Electoral es impresentable desde su manejo, ¿no? Porque no pueden haber, está cambiando la tendencia, y si está cambiando la tendencia, cambia la tendencia, es el voto de los bolivianos. ¿Por qué hicieron parar? ¿Por qué hacer parar? Eso es impresentable, y las explicaciones que hace unas pocas horas han dado no son consistentes. Un segundo punto que he visto en lo que presentó Neotec ayer. Él dice que los resultados están como son. Los resultados son como están, perdón. Yeah. Los resultados que se han dado finalmente están bien. Y eso no lo ha rescatado nadie, Miriam. Eso no lo ha rescatado nadie, no lo han rescatado desde los movimientos sociales. Han dicho, ve, ahí está el fraude porque estaban manipulando. Sí, y lo ha denunciado también ahora el gerente de Neotec. Pero también ha dicho que él no vio que cambió la tendencia y ha dicho que los resultados son los resultados que hay. Y también ha defendido el hecho de que se tiene que realizar esta auditoría. Y también ha dicho que la OEA es ampliamente confiable para realizar esto, y también ha dicho que a la decisión de apagar el TREP le pone un 1/10. Pero ¿por qué nadie quiere rescatar el resultado final que ha dado el TREP al día siguiente del apagón? Y se insiste en decir que cambiaron, manipularon. El señor ayer les dijo que ese es el resultado. Y ese resultado lo da a Evo Morales en primera vuelta. Eso te muestra, miren, el interés con el que se están mirando las informaciones. Hay una consigna muy clara que es sacar a Evo Morales de la presidencia y romper todo el marco institucional. Entonces, si los actores centrales, que son comités, que son Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana, el gobierno, etcétera, asisten a verificar el trabajo no con marchas como se ha visto, sí, asisten educadamente, porque tenemos que dar muestra, educadamente y seria y profesionalmente, a revisar aquello que se está trabajando. No es los personeros del órgano electoral quienes están definiendo, son los 30 expertos, son los observadores de la Unión Europea, es gente de España, de México, del Paraguay, y se podría convocar todavía de forma importante a representantes de la sociedad boliviana. ¿Qué es lo que han señalado? Que pueden estar presentes. Pero por supuesto, y deberían estar presentes, y la sociedad civil, además, Miriam, debería organizarse sin el llamado de nadie y decir, señores, como bolivianos queremos asistir acá, porque hay que ver cómo evoluciona este tema del resultado. Eso, Miriam, ya no tengo el optimismo de la semana pasada. Eso, Miriam, es lo único que va a poder ahora solamente bajar la temperatura, no sé si desmovilizar, bajar la temperatura de los conflictos en el país. Pero tenemos que aferrarnos a una solución. Decirle al presidente que tiene que renunciar cuando él siente que los factores de poder, como son Fuerzas Armadas, están a su favor. Los mineros del país están a su favor. Los movimientos sociales, que son el primer anillo de defensa de su proyecto político hegemónico, los tiene a su favor. Para poder ir a la confrontación y para poder aplacar las manifestaciones, tiene todo. Entonces también desde los sectores civiles movilizados, un poco de inteligencia, de agudeza intelectual, y también de resignar algunas ambiciones políticas, personales inmediatas, y decir, centrémonos en encontrar un punto que pacifique esto y que les permita a ellos construir su proyecto político. También lo tienen que hacer.
Si el movimiento al socialismo está entrando en la etapa final del ciclo político, alguien va a tener que sustituir, ellos tienen que construir, pero uno llega a la presidencia trabajando, construyendo, no llega a la presidencia por la chimenea como si fuera el Papá Noel.